Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues el día de hoy vamos a revisar el término o concepto de deuda técnica. Eh, la deuda técnica es un concepto que se ha estado utilizando latentemente en los últimos años, aunque tiene desde 1992 que se acuñó por primera vez, que se utilizó. Obviamente, pues el término ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Pero en 1992 Ward Cunningham lo utilizó por primera vez. Lo hizo a manera de metáfora. Porque bueno, una deuda, pues nosotros luego pensamos en algo financiero, en deber dinero, una deuda común y corriente. Entonces, bueno, lo que a él se refería era haciendo alusión a una deuda financiera. Él decía que cuando se libera código por primera vez, lleva implícito este lanzamiento una deuda. Esta deuda pues puede ser eh, benéfica para el proyecto por algún tiempo. Es decir, que esta deuda que tú adquieres te puede solventar, eh, mm, pues sí, temporalmente un aprieto, ¿no? Te puede sacar de apuros. Pero, ¿qué pasa? Igual, lo mismo como una deuda financiera o véanlo como un crédito, ¿no? Tú pides un crédito que te va a ayudar a salir, no sé, de un apuro o, o simplemente pues te va a ayudar a adquirir algo que simplemente no podrías pagarlo eh, rápido, pues. Entonces, ¿qué pasa? Tú te endeudas y con el paso del tiempo, si tú no pagas esa deuda, pues cada vez se va haciendo más grande, pesada y hasta cierto punto puede llegar a ser impagable. Pues es lo que él dice, aludiendo al- a la primera eh, liberación de código, que el peligro ocurre cuando la deuda no se paga. Es decir, si tú te ahorras pasos para, no sé, lanzar tu primera versión de tu software, pero a su vez tú omites muchas cosas hasta cierto punto necesarias. Si tú no realizas esas cosas con alta prioridad o que son necesarias en un cierto tiempo, pues puede que peligre tu sistema, tu software. Entonces, a eso se refiere con que el peligro va a ocurrir cuando tú no estés pagando la deuda. Y bueno, ¿cómo se paga una deuda técnica? Pues es con bueno, en inglés le dicen el rework, en, aquí en español creo que se traduce como la refactorización o el retrabajo, ¿no? Volver a hacer cosas que tú ya hiciste, pero por no hacerlas bien o no hacerlas completas, con el paso del tiempo, pues se tienen que volver a hacer eh, desde cero o volver a retrabajar. Entonces, bueno, obviamente este concepto por mucho tiempo se asoció al, a la, bueno, se asoció con las fases de codificación o de programación cuando tú estás construyendo el software ya tirando código. Entonces, por mucho tiempo se manejó así como deuda técnica, solo se refiere a cuando tú estás programando. Y entonces, bueno, poco a poco, conforme el paso de los años, pues claramente pues, no es la única eh, parte donde se podría generar deuda técnica.
Pues porque existen otras fases, existen otros procesos que tú tienes que hacer o realizar antes de empezar a codificar o después de codificar o durante eh, la construcción. Es decir, hay muchas más fases además de la de construcción del software en un desarrollo o en un proyecto. Entonces, bueno, empiezan a surgir diferentes definiciones, porque, bueno, claramente Edward Cunningham no la definió, solo eh, utilizó el término o la metáfora de deuda técnica para, pues sí, para decir algo. Entonces empiezan muchas definiciones y bueno, de las más comunes que puedes encontrar pues es la de una deuda técnica está constituida por un código no óptimo u otros artefactos relacionados con el desarrollo de software que brindan beneficios a corto plazo, pero a la larga eh, esto genera un costo adicional que es a largo plazo durante todo tu proyecto, durante todo tu ciclo de vida del software. Eh, una que me gusta demasiado o que siento que es como que a su vez no importa en qué fase estés o a qué deuda técnica te refieras. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver por qué digo que a qué deuda técnica te refieras, pero una definición que siento que encaja perfectamente como global acerca del término es la siguiente. La deuda técnica es la diferencia entre la entrega de un producto planificado o informado y la entrega real de este. Es decir, la deuda técnica se puede ver claramente cuando tú entregas un proyecto. ¿Qué es lo que entregaste? Y la diferencia entre lo que entregaste y lo que se debería haber entregado, simplemente eso lo puedes llamar deuda técnica. Uh-huh. Bueno, esa es la definición que siento que encaja más bueno, con el término de deuda técnica. Entonces, bueno, pues, ¿qué es en sí la deuda técnica? Pues la deuda técnica, eh, como vimos, pues es lo que se deja de hacer, pero se tiene que hacer. No es que se deje de hacer porque no es esencial o porque no va a aportar nada a tu sistema, sino tú dejas de hacer cosas, dejas pendientes cosas, eh, por ejemplo, no documentas, no haces levantamiento de requerimientos o codificas mal, haces tu código espagueti, no entregas avances, mmm, no haces pruebas unitarias. Entonces, cosas que a su vez se podrían definir fácilmente como buenas prácticas en el desarrollo de software que tú omites y que tú sabes que brindan un valor agregado a tu producto y tú las dejas de hacer, eso se podría decir que es deuda técnica. Entonces, bueno, después de la definición de deuda técnica, pues se empiezan como a tratar de explotar este término y empiezan a clasificar la deuda técnica. Entonces, las primeras clasificaciones más comunes o las más sonadas es la taxonomía de McConnell y la clasificación de Fowler. Entonces, lo que dice McConnell es que hay dos tipos de deudas, de deuda técnica. La deuda no intencional, que es la que tú adquieres involuntariamente. Y esta, como él lo menciona, es la deuda técnica. eh, es la deuda técnica de un resultado no estratégico de hacer mal un trabajo. Ujú. Es decir, tú no sabes ni por qué caes en la deuda técnica, pero pues ya estás dentro, ¿no? Y el tipo 2, el segundo tipo, es la deuda intencional, cuando el equipo de software analiza y toma una decisión sobre incurrir en la deuda técnica, que por el momento suele ser una opción
una buena solución, y aparte que va a brindar un valor a tu desarrollo y que vale la pena tomar el riesgo porque, bueno, previamente pues se analizó. Entonces, de aquí pues se desprenden el tipo A y el tipo B, que es la deuda intencional a corto plazo, que pues tú sabes que, ok, la analizas y dices, ok, voy a pasar o vamos a incurrir en la deuda para sacar este trabajo adelante, y se puede ir pagando conforme avancemos en una, dos iteraciones. Si nos dedicamos a hacer el retrabajo o el rework, la podemos sacar adelante. Y después está el tipo 2B, que es la deuda a largo plazo, que pues esta se puede llegar hasta alargar por años. Se tiene que eh, pagar durante bastante tiempo. Obviamente pues porque hay priori- priorización de otros elementos que pues suelen ser más importantes. Uh-huh. Y la clasificación de Fowler, la segunda clasificación, él la clasifica en un cuadrante, donde, o sea, tenemos 4 cuadrantes. La primera, digamos el primer renglón, es la deuda deliberada, y la primera columna es la deuda imprudente. Entonces, cuando choca la deliberada con la imprudente, es cuando se adquiere una deuda por no seguir las buenas prácticas de desarrollo. Ajá. Ojo aquí, como esas clasificaciones todavía van apegadas a lo que les comentaba anteriormente, que por mucho tiempo solo se asoció con la deuda técnica con el código, nada más. Entonces Fowler dice, bueno, la deuda que se contrae deliberada e imprudentemente es cuando no se toman buenas prácticas al desarrollo, al desarrollar software. Porque pues tienes poco tiempo, no lo planeas y tú solo te dedicas a echar ahí las líneas de código y ya, es lo único que importa. Y a la vez pues se hace mal porque no se planeó. Uh-huh. La segunda clasificación es la inadvertida imprudente, que es Fowler dice que es la deuda técnica más costosa, porque prácticamente no se conoce de buenas prácticas, además de, pues sí, falta de experiencia, eh, no hay supervisión bajo las cosas que se están realizando, no hay calidad en el trabajo. La tercera deuda técnica es la deliberada prudente. Uh-huh. Que es bueno, si es prudente, pues como decía McConnell, tú vas a analizar y vas a decir, bueno, ok, vale la pena entrarle a la deuda. Digo, pues nos va a sacar de un apuro. Entonces, poco a poco la vamos a ir pagando, ¿no? Estamos planeando cómo pagarla. Y eh, la última es inadvertida prudente. Y bueno, se incurre en esta deuda de manera inadvertida pero prudente cuando se sabe cómo resolver un proyecto y, y sabes cómo obtener los resultados que se necesitan, pero al final te das cuenta que existía otra solución mejor, o se podía hacer, no sé, en menos pasos, consumir menos recursos. Uh-huh. Entonces ya hay una diferencia, porque se podía hacer de una mejor manera o de una manera más óptima. Eh, entonces, bueno, esa es la deuda inadvertida prudente. No te diste cuenta antes, pero pues aún así la resolviste de una manera adecuada, no la mejor. Ok. Y bueno,
hay otra clasificación o como un panorama, ¿sí? Un panorama de Philip Cruchten, o no sé si Cruchten, eh, que él dice que mm, como que empieza a poner bordes alrededor de la definición de una deuda técnica. Y prácticamente dice que los elementos invisibles, bueno, él hace como dos separaciones, elementos visibles y elementos invisibles. Entonces los elementos invisibles son con los que lidia un equipo de desarrollo internamente, es decir, lo que el cliente no ve. Por ejemplo, empieza a decir que lo que hace el equipo por dentro, es decir, no sé, el código, documentación, la calidad interna, eh, son los elementos invisibles. Y los elementos visibles, pues ya son lo que sí ve el cliente. Ujú. Entonces, que, pues no sé, es hasta cierta manera defectos que el cliente nota en el sistema y pues que el equipo tiene que corregir a final de cuentas. O nuevas funcionalidades que el cliente está agregando y, y al final el equipo tiene que resolverlas. Y bueno, pasa el tiempo y empieza a haber ya unas clasificaciones, pero ya no es de la deuda técnica, sino es de los tipos de deuda técnica que puede haber. ¿Y cuáles son esos tipos? Pues se empieza a hacer, bueno, se llama una ontología de términos y empiezan a decir, ok, pues es que siempre la deuda técnica se asocia al código, pero ¿qué pasa con la deuda técnica en el diseño, en la documentación, en la infraestructura, incluso de personas? La deuda técnica en los procesos, no sé si en procesos, deuda técnica en los requerimientos. Entonces la primera ontología de términos de deuda técnica tiene 13 tipos de deuda técnica, que es arquitectura, compilación, código, defectos, diseño, documentación, infraestructura, personas, procesos, requerimientos, servicios, automatización de pruebas y pruebas. Y cada uno pues te dice, ah, bueno, ok, pues yo te estoy diciendo que existen varios tipos de deudas técnicas o de deudas y te voy a dar indicadores de cómo saber que estás cayendo o incurriendo en una deuda técnica. Y pues sí, es como para empezar a identificar o diseccionar como que todo el término, porque entonces ya no solo es un término normal, sino es como como una nube que se puede partir en pedacitos y analizar parte por parte, ya no es como un todo. Y bueno, en otro estudio sistemático, pues sí empiezan a analizar diferentes datos, proyectos eh, de cualquier tipo, ¿no? Ya sean nuevos proyectos o, ay, se me fue la palabra, o mantenimientos, ajá. Y empiezan a analizar y se dan cuenta que hay diversas como puntos, como hitos que, que dicen, ok, pues es que aquí pasa algo que, que si tú lo dejas de hacer, afecta a otra fase de, tu, de tu ciclo de vida. Entonces, Lee, que es un autor que se ha encargado de estudiar la deuda técnica, hace igual como una lista de tipos de deuda técnica, pero él solo menciona 10 o él solo encuentra 10. Y son los siguientes, que es la deuda técnica en los requerimientos, la deuda técnica de arquitectura, la deuda técnica en el diseño, la deuda técnica del código, las pruebas, la compilación, la deuda técnica en documentación, la deuda técnica en infraestructura,
la deuda técnica de versionamiento y la deuda técnica de defectos. Entonces, pues sí, varias coinciden con la ontología que revisamos anteriormente. Entonces, unas son 13 tipos de deuda técnica y en otras solo son 10. Entonces, bueno, a partir de estas ontologías o de estas listas de clasificación de la deuda técnica, pues se empieza a diseccionar en diferentes ramas. Es decir, ya alguien no estudia todas las deudas técnicas, sino solo la que más le interesa o en la que ve más, en la que se puede explotar más. Y pues, como he dicho todo desde el video, pues siempre la deuda técnica se asoció a la actividad del código, de la codificación o de la arquitectura. Ajá. Entonces, bueno, la arquitectura se refiere a la calidad interna del código, es decir, cómo está construido el código. Y aparte está la deuda técnica en el código, que, bueno, estas son como más relacionadas, la arquitectura con el código, y a su vez son las más explotadas, son las deudas técnicas que más se han estudiado. Es decir, porque pues ya existen herramientas específicas que te ayudan a detectar, pues sí, diversas fallas, podría decirse así, o, o problemas en el código, que hay código repetido, que hay código espagueti, que hay código inutilizable, o bueno, más bien que no sirve para solucionar el sistema. Entonces, pues es el tipo de deuda técnica que más se ha explotado. Pues hay plugins, creo que incluso para Git, hay herramientas como SonarQube que son bastante útiles o son muy utilizadas. Pero pues, ¿qué pasa con los demás tipos de deuda técnica? Es decir, pues sí, ¿qué pasa con la deuda técnica en defectos, en requerimientos, en el diseño? Entonces, pues sí, se abre un campo demasiado extenso para estudiar la deuda técnica en general. Entonces, bueno, pues ustedes en su desarrollo, en su proyecto que están realizando ahorita, pues sí, tienen que saber que prácticamente lo que genera deuda técnica, pues son las buenas prácticas. Si tú las realizas eh, cuando se tienen que realizar, pues es más difícil que tú incurras en una deuda técnica voluntariamente o prudentemente. Ujú. Cuando tú realizas las prácticas, las buenas prácticas de levantamiento de requerimientos, eh, incluso la redacción de estos requerimientos, pues estás evitando incurrir en una deuda técnica en requerimientos. Cuando tú empiezas a codificar en orden, cuando eh, sabes lo que haces a final de cuentas en el código, pues estás evitando caer en una deuda técnica en, en el código o en la arquitectura. Si tú estás haciendo tus pruebas unitarias y tienes criterios eh, y las estás aplicando cuando se debe de hacer y no ya cuando supiste que y no por tu cuenta que tenías muchos errores en tus salidas, en tus entradas, en el procesamiento de datos y tú no te das cuenta desde antes, puedes incurrir en la deuda técnica de pruebas unitarias o de pruebas. Entonces, pues, al final de cuentas es algo tan sencillo, pero como a la vez que si se hiciera sencillamente o si fuera fácil de hacer, pues no existiría el término de deuda técnica, ¿no? Entonces es un tema interesante, pues si tienen más tiempo, eh, échenle una revisada un poco más a profundidad, pues aquí nada más estamos dando un panorama
eh, pues superficial. Eh, Revisen documentación. Bueno, si quieren conocer un poco más acerca de la deuda técnica, pues pueden escribir un correo y les mando sitios, eh, ¿cómo se llaman? Artículos, o ustedes pueden encontrarlos en la biblioteca de la IEEE. Hay bastantes temas. Hay muchos que son muy extensos, muchos artículos extensos, otros no tanto. Entonces, como ahorita ya está muy diseccionado el tema, ya hay ramas, es decir, los tipos de clasificación, pues es más fácil como buscar algo en específico. Entonces, pues sería toda la clase de hoy, de esta semana 6 7 que vamos a estar revisando ese tema. Y cualquier duda, escríbanme, tienen el correo y cuídense mucho.